Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan, aquellos amigos que también pueden escuchar nuestras reuniones todos los domingos a la tarde. Y damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo con ustedes y con cada uno de aquellos que asisten también a la iglesia, con los miembros de la congregación. Damos gracias a Dios porque vamos a compartir su palabra. Y eso es ni más ni menos tratar de escuchar qué es lo que Dios dice para nuestras vidas. La semana pasada pudimos escuchar de parte de Ricky algo referido a que somos guardianes de muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Somos obreros que Dios ha enviado al campo a trabajar, a poner las manos en el arado y poder honrarle a Él con aquello que Dios nos ha confiado, como es servirle a Él y honrarle a Él, tanto en la iglesia como en el mundo, en nuestra vida, con lo que somos, con lo que Dios ha hecho de nosotros. Así que en esta tarde quiero compartirles una palabra y espero que Dios pueda, a través de su Espíritu, ministrarnos, enseñarnos y también guiarnos a toda verdad. Que podamos oramos en este tiempo para que podamos tener en nuestra vida ese principio de poder ser autocríticos con nosotros mismos y ver sobre qué estamos parados, sobre qué estamos edificando. El título para esta tarde, para este mensaje, es una palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas y que ha puesto en mi corazón ya hace un tiempo y que es necesario que podamos aprender qué significa. Es un obrero aprobado. Y quería compartirles el pasaje allí, en las palabras del apóstol Pablo, hablándole a su hijo espiritual, a Timoteo, a aquel hombre que joven, pero hombre, en fin, se hizo cargo de cómo llevar una iglesia, de cómo ir hacia adelante, cómo avanzar en el reino, sin dejar de mirar a las personas, sin dejar de ver la necesidad que tenían las personas de Cristo. Y el apóstol Pablo, como decía recién, enseñándole a aquel joven Timoteo, le decía allí en el capítulo 2 de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras salen de la boca de Pablo, son escritas allí para el joven Timoteo. Yo creo que el Espíritu Santo en esta tarde nos está mencionando estas palabras a nosotros. Procura, Martín, procura presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y quería en esta tarde compartirles algunos principios, 3 principios, para ser más exactos, de cómo tenemos que ser los obreros, cómo tenemos que caminar los obreros de Dios, sin dejar de vernos como Dios nos ve, sin dejar de pensar que somos hijos, pero sí también entendiendo que a medida que va avanzando el tiempo, los hijos maduran y los hijos se van haciendo cargo de un montón de cosas, de la familia y de las cosas de la propia vida de uno. Lo primero que Dios ponía en nuestra vida era poder decirte que el éxito de nuestro servicio, de nuestra obra, no lo determinan factores humanos, no lo determina el hombre. Dios es el que determina y el que puede juzgar si tenemos éxito
o no en lo que hacemos. El éxito según Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar, la aprobación de Dios. Seremos aprobados o desaprobados de acuerdo a los parámetros de Dios y no a parámetros humanos. Por eso, en este año que estamos comenzando, queremos como iglesia ser obreros y trabajar sobre lo que Dios aprueba y no sobre lo que Dios desaprueba. No bajo miradas humanas, sino sobre la mirada de Dios. Que haya aprobación de la mirada de Dios. Lo primero que aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo son estas palabras. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que saber, que en nuestro obrar, que nuestro trabajo, que nuestro servicio, que nuestro ministerio, que nuestra iglesia, que mi vida está y subsiste y existe por gracia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Yo quiero hacer un paréntesis en esta primera palabra. Estamos aquí por gracia, estamos aquí por misericordia. Y no hay algo en mí o en ti que haya hecho que Dios diga esto es justo y por eso lo hago. Vivimos por gracia, la salvación, el ser hijos, el tener una vida, obras preparadas por Dios para que nosotros andemos en ellas, es por gracia. Lo primero que tenemos que saber en nuestra vida de hijos y en nuestra vida de obreros es que servimos al Padre y al dueño de todo por su gracia, por su misericordia. Hace unos domingos atrás compartíamos en la iglesia la parábola de aquellos trabajadores de la viña, los cuales unos habían ido a trabajar temprano y habían arreglado un sueldo, otros fueron más tarde, otros fueron encontrados por el dueño de la viña más tarde, trabajaron menos horas. Y los últimos que el dueño de la viña invitó a trabajar, trabajaron solo 1 hora y recibieron el mismo salario todos. Y había algunos, los primeros estaban enojados, estaban indignados, porque ellos habían trabajado debajo del sol, habían sufrido el calor, la deshidratación y cobraron lo que habían arreglado. Sin embargo, los que trabajaron 1 hora no pasaron por todo ese proceso y cobraron lo mismo. Sin embargo, allí el dueño de la viña le responde a aquellos hombres que habían ido a quejarse que no era justo. ¿Acaso te enojas porque yo soy bueno? ¿Tienes envidia porque hago el bien? Le dice el dueño de la viña. Y muchas veces nos vemos en procesos truncados, nos vemos en aquellas acciones en las que nos embarcamos muchas veces a principio de año y a mitad de año queremos abandonar y queremos dejar porque nos ha ido mal, porque nos hemos desconectado de Dios, porque hemos pecado, porque hemos tenido diferentes motivos que nos animan a abandonar y nos olvidamos de su gracia. Nos olvidamos de que estamos aquí por gracia. Nos olvidamos, dejamos de esforzarnos en la gracia en Cristo Jesús. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia.
Esfuérzate por vivir en esa gracia. Queridos hermanos, levantémonos cada día pensando que Dios tiene gracia y misericordia en nosotros. Eso va a cambiar nuestra perspectiva para ver las cosas. Cuando quieras abandonar, cuando quieras creer que es lo mismo hacer que no hacer, hoy quiero decirte que esto va a cambiar tu vida. Pensar en que es por gracia. Señor, miro hacia ti y veo que estoy aquí por tu gracia, por ese regalo no merecido. No había algo en mí que mereciera esto o aquello. Es porque tú lo querías. Y eso cambia nuestra perspectiva para hacer y para ver y para hacer las cosas. Un obrero de Dios tiene que entender para ser aprobado que trabaja por gracia. Y no por cualquier gracia, sino por la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, es por gracia. Hemos sido salvos, pero también todo lo que ha traído la salvación a nuestras vidas es por gracia. Así como los obreros de la viña, los últimos fueron los que más gracia recibieron. Quiero decirles que nosotros somos los cristianos de los últimos tiempos, de las últimas horas. Somos los cristianos que de lo que ha transcurrido el tiempo, hoy somos los últimos. No sé cuánto tiempo más tardará el Señor en venir, en el tiempo justo. Pero la paga es de Dios y es por gracia. Tenemos un Padre que nos bendice con gracia todos los días. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Primer punto a tener en cuenta para ser un obrero, que es por gracia. Esto me va a llevar a ubicar mi vida, a saber quién soy, a saber que no estoy aquí por capacidades especiales, ni porque sea más o menos que alguien, sino por gracia. Punto número 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y seguimos leyendo el versículo 3 y el 4. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú, pues, sufre penalidades. Muchas veces pensamos que seguir a Cristo es color de rosas. Que ser cristiano, que ser un hijo de Dios, y que porque soy el hijo del rey, porque soy el hijo de aquel que gobierna, porque soy el hijo de aquel que es sobre todo, tengo derecho a que mi vida sea color de rosas. Y hoy quiero decirte que aquel que ha hecho posible esto, aquel que ha hecho posible que hoy pueda estar hablándote de su palabra, aquel que hizo posible que tú puedas estar escuchando su palabra, sufrió. No fue ante los ojos humanos, no fue la vida que por ahí cualquiera de nosotros quisiera vivir. Traiciones, enojos, envidias, murmuraciones, ofensas, heridas, muerte, oprobios. Sin embargo, se subió a esa cruz lleno de gozo. Dice su palabra que Él vio más allá de lo que podía ver en la cruz. Sabía que estaba haciendo tesoros en los cielos. Y esos tesoros éramos nosotros. Y el segundo punto es, de estos versículos que leímos,
obrero aprobado vive en el Espíritu. ¿Por qué acá el apóstol Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesús? Ninguno que milita en esta vida se enrieda en los negocios de este sistema. ¿Por qué le dice eso? Porque a veces el sufrimiento de la carne permite que fortalezcamos la vida espiritual. Y no estoy hablando específicamente de una enfermedad. Nuestra carne quiere gobernar nuestra vida. Y cuanto más la fortalezcamos, más difícil va a ser vivir en el Espíritu. Nuestra carne se contenta con que si estamos haciendo alguna obra para Dios y sale bien, que nos reconozcan, que digan que somos algo. Sin embargo, debemos vivir en el Espíritu. Un obrero aprobado tiene que vivir en el Espíritu. Tiene que entender que aún las cosas que nos puedan salir mal aquí en la tierra pueden producir un efecto contrario en lo espiritual. Así que si estás pasando alguna situación difícil, ya sea personal, ministerial, en tu iglesia o donde sea, quiero decirte que puede ser eso un trampolín para que tu vida espiritual despegue. Por eso el apóstol Pablo le decía, sufre penalidades. No le decía esto para que Timoteo entre en una habitación y se dé con un látigo, sino que le estaba diciendo esto para decirle, aguanta a aquellos que hablen mal de ti. Aguántate de aquellos que van a querer correrte a un costado porque eres una piedra de tropiezo. Aguanta a todas aquellas cosas que van a querer hacer que no cumplas con tu propósito. Si tienes que sufrir algún embate del enemigo, alguna enfermedad o algún golpe, súfrelo, pero no poniendo la mirada en eso, sino en lo que viene después. ¿A dónde vas a llegar? Sufre penalidades como buen soldado de Jesús. Si te toca vivir alguna situación, ora a Dios. Clama para que su Espíritu pueda mostrarte el porqué. Creo firmemente en un Dios de propósitos. Creemos firmemente que Dios tiene un porqué o un para qué. A veces no entendemos el por qué, pero tampoco queremos mirar el para qué. Por eso, hermano, quiero animarte a que busques ser ese obrero aprobado. Primero, entendiendo que es por gracia. Y segundo, que es espiritual. Que aún las penalidades que podamos sufrir aquí en lo terrenal tienen que fortalecer nuestra vida espiritual para conectarnos más con el Padre. Un obrero aprobado se conecta con el Padre a pesar de las circunstancias. Siempre pensamos en que es fácil venir los domingos a la iglesia y cantar y alabar y orar. Y es fácil no decir malas palabras entre los hermanos. Es fácil pensar bien y está todo bien. Ahora, somos lo que somos cuando estamos solos en nuestra habitación. Ahí es donde ve el Padre. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando Él le enseña a orar a sus discípulos? No hagan esto en público, sino entren en su habitación, cierran la puerta y allí nuestro Padre que ve en lo secreto. Un obrero aprobado. Un obrero que se esfuerza por la aprobación de Dios, vive una vida espiritual y desarrolla su vida espiritual. La vida espiritual, a diferencia de la carne y del alma, no crece con los años.
no crece con el paso del tiempo, no genera madurez, porque sí, hay que generarla. Hay que alimentar nuestra vida espiritual. Y un obrero que quiere trabajar y poner las manos en el arado tiene que hacer inversiones espirituales para tener tesoros espirituales. Tiene que ser espiritual. Por eso el apóstol le decía esto: el sufrimiento en la carne permite el fortalecimiento del espíritu. Vive en espíritu. Sufre penalidades. Como buen soldado de Jesús, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A veces nos enredamos fácil. A veces nos enredamos, ¿sabes para qué? Para no sufrir penalidades. A veces nos enredamos en las cosas del diario vivir que nos separan de Dios, para no contradecir, para no pelear, para no ir al choque, para no ser juzgado muchas veces. Sin embargo, el amor al prójimo no se demuestra diciendo siempre que sí. El amor al prójimo no se demuestra claudicando los valores, los principios de Dios, dejándolos de lado y tratando de ser como el mundo. Un obrero probado se ocupa de su vida espiritual. Y tercer punto, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: y tampoco el que lucha como atleta es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y como tercer punto de estos dos versículos, quería compartir que un obrero probado es aquel que vive en la gracia, que entiende que es por gracia, que alimenta su vida espiritual, pero que también pone manos a la obra, que no se queda solamente con los brazos cruzados, viendo cómo suceden las cosas, sino que está dispuesto a dar el primer paso. Está dispuesto a poner sus manos en las herramientas y en el arado para trabajarlo. Se esfuerza. Me acuerdo de aquel Nehemías, llamado por Dios a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y me acuerdo de ese hombre. Allí en el libro de Nehemías podemos leer toda la historia, pero me acuerdo aquella vez que cuando todos se fueron a dormir, él se levantó. A veces hay que hacer cosas diferentes. Hay que hacer esfuerzos y sacrificios que quizás otros no quieran hacer, o no estén llamados para hacer, o no estén dispuestos para hacer. Pero aquel Nehemías, de noche, cuando todos fueron a descansar, él ensilló su caballo, se subió y fue a ver qué era lo que había que hacer, cuál era el trabajo, planificó. Aún en ese tiempo en el que lo más lógico era acostarse a dormir. Esforcémonos para hacer esos tesoros. La palabra dice que el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. En la vida espiritual, en la vida de Dios, tenemos que ser legítimos. Es decir, tenemos que ser legales. Tenemos que ir por donde dicen las reglas. Tenemos que ir por donde Dios ha determinado que tenemos que ir. A veces los seres humanos, pero sobre todo los argentinos, solemos encontrar atajos. Vamos por acá, que es más corto. Tenemos esa inteligencia que Dios nos ha dado, como he escuchado en algún momento, de que si algo se rompe, de poder arreglarlo con alambre, ¿no? El problema nuestro es que tenemos esa inteligencia
disponible para cualquier cosa, pero el problema está en que a veces lo dejamos con el hambre hasta que se vuelve a romper. Y a veces a los cristianos nos pasa esto. A veces los cristianos queremos hacer las cosas para Dios, pero a nuestra manera, de acuerdo a mi legalidad, de acuerdo a lo que yo creo correcto. Y Dios ya ha determinado lo que es correcto. Nuestro trabajo es conocer cómo Dios dice que hagamos las cosas, escucharlo y ser esforzado en eso que Dios ha determinado hacer. El atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Yo quiero decirte que el obrero no es aprobado si no trabaja legítimamente, si no trabaja legalmente ante los ojos de Dios. Puede salir primero, puede correr la carrera, esforzarse más que todos o no y llegar primero a la meta. Pero si no es legítimo, no sirve, no es ganador. Y por eso te desafío, querido hermano, querida hermana, a que podamos vivir esta vida de obreros que Dios ha mandado a esta tierra para que lo hagamos legítimamente. Sigue diciendo, el labrador no puede disfrutar de los frutos si primero no trabaja. A veces somos de ver cómo hacer para esforzarnos un poquito menos y tener los mismos resultados. Primero tenemos que labrar la tierra. Primero tenemos que trabajarla para poder sembrar. Nosotros queremos que esté la planta antes de trabajar la tierra. Trabajemos con nuestra paciencia, trabajemos con nuestro esfuerzo, trabajemos con nuestro conocimiento, pero es necesario hacer. Es fácil criticar cuando alguien está haciendo algo, cuando yo no estoy haciendo nada. Ahora, cuando yo me pongo en actividad y me pongo a hacer algo, ya no tengo tiempo para criticar a otros. Mira lo que hizo este, mira lo que hizo aquel. Mira cómo lo dijo, qué tono usó. Y a veces nos podemos equivocar y ahí es donde volvemos al punto 1. Señor, perdónanos. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias porque la justicia en nuestras vidas se llama gracia y misericordia. Ahí es donde nos convertimos en personas espirituales, porque comenzamos a ver las cosas como Dios las ve. Que nos podemos equivocar. A veces conozco hermanos y he escuchado testimonios de hermanos que se han equivocado y no se han perdonado ellos. Que los han perdonado otros hermanos, que han perdonado otras personas, pero ellos no se pueden perdonar. Solemos decir, lo barato sale caro. Cuando hacemos trampa, cuando corremos ilegalmente, cuando trabajamos ilegalmente, cuando queremos tener frutos antes de trabajar, cuando pensamos que los frutos van a venir sin trabajar, lo barato sale caro. Porque pasa el tiempo, porque transcurren las cosas y nos vemos con que los resultados que deberíamos haber tenido son pobres. Que esos frutos no son los que Dios había pensado. Y por lo tanto tampoco honramos a Dios con nuestros frutos. Sin embargo, lo legítimo, lo legal, siempre nos lleva lejos. Cuesta un poco más. Se necesita más esfuerzo, más sacrificio, pero te lleva lejos.
a donde Dios nos quiere llevar. Recuerden aquellas palabras del Señor hablándole a su pueblo: mis pensamientos son mejores que los tuyos. Mis planes son más altos que los tuyos. Porque Él nos quiere llevar lejos. Queridos hermanos, vivamos sumergidos como obreros aprobados en la gracia de Dios, en la vida espiritual que Dios nos ha dado, y siendo obreros esforzados para llegar lejos, para llegar al lugar que Dios nos ha puesto como meta. Quiero verte en el cielo lleno de tesoros espirituales. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu corazón, tu mente, tu cuerpo, y que estas palabras que Pablo le dijo a Timoteo sean palabras para ti, sean palabras para tu vida también. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dios te bendiga, que seas ese obrero que Dios siempre pensó y diseñó allí en su corazón, allí en su mente. Oramos. Papá, te damos gracias, te bendecimos, gracias porque tú eres fiel, gracias Señor porque Señor tú nos has escogido, nos has elegido. Gracias Padre Santo por tu gracia, por ese regalo no merecido Señor de tenernos en cuenta, de adoptarnos, de darnos salvación, de ser miembros de tu familia, de ser tus hijos. Gracias porque cada mañana renuevas tus misericordias. Gracias Señor porque cuando nos arrepentimos verdaderamente Señor, algo cambia en nuestras vidas. Nos acordamos de esas palabras de Pablo hablándole a los romanos: Señor, no queremos abusar del pecado para que la gracia abunde, pero queremos disfrutar de tu gracia. Ya hemos pecado demasiado, Señor, en nuestras vidas, y hoy queremos darte gracias y queremos vivir en esa gracia y en esa misericordia. Gracias porque eres bueno. Señor, oramos para que como obreros que tú has puesto, Señor, en nuestras iglesias, nuestros ministerios, en esta tierra, Señor, podamos ser obreros espirituales. Señor, obreros que puedan, Señor, a pesar de sufrir, Señor, aquí en la tierra, todo tipo de manifestaciones, Señor, y de cosas, podamos estar firmes y puestos los ojos, Señor, en una vida espiritual. Señor, tú le dijiste a la mujer samaritana que tú eres espíritu y que estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y Señor, queremos ser obreros que con nuestro trabajo, que con nuestro servicio, que con nuestra manera de vivir, Señor, te podamos bendecir en espíritu. Queremos ser espirituales. Ayúdanos. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas y enséñanos. Junto a tu palabra, enséñanos, Señor. Y Señor, pon en nuestras vidas ese anhelo por poder dar un poquito más. Señor, que si el trabajo es de 1 milla, como tú nos enseñaste, podamos dar 2. Señor, tú siempre nos has animado a dar un poquito más, a ser esforzados, a ser valientes. Desde aquellas palabras, Señor, que le dijiste a Josué, Señor, hasta estas palabras del apóstol Pablo a Timoteo allí en la iglesia. Esfuérzate. Aunque sea difícil la situación, trabaja, esfuérzate, invierte.
porque van a venir frutos, porque van a venir metas, porque vas a llegar lejos, porque en la legalidad tuya, Señor, podemos llegar mucho más allá de lo que nosotros creíamos o pensábamos. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por poder estar juntos a través de lo virtual, Señor, pero unidos en espíritu. Te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde y que Dios encienda en nuestras vidas un corazón y una mente y un espíritu obrero aprobado. Bendiciones. Adiós.